Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal, lo que sería el primer capítulo de la cuarta temporada de este ciclo. ¿Quién diría, no? Ya 4 años trayéndoles videos sobre economía, política, geopolítica, geoestrategia, globalismo, tecnocracia, el avance de este nuevo sistema que se está dando, monedas digitales y demás, y de vez en cuando intercalados temas de cultura general, de medios de comunicación que tanto nos interesa, con el punto de vista particular que le podemos traer para sumar algo, ¿no? Algo diferente a lo que anda dando vueltas por internet. Pero antes de empezar con lo que nos trae, ¿no?, en este video, que es el documental que ahí están viendo la imagen, el documental que ha estrenado Netflix ahora el 28 de febrero, quiero mandarle un fuerte agradecimiento a Emi Raimi. Miren la remera que me hizo, ¿no?, con el lema del canal que se ve en la intro siempre, tu ne cede malis, ¿no? No hay que ceder ante el mal, sino combatirlo inteligentemente. Era el lema de la Casa de Mises, allá en Austria, y realmente me parece que es una cosa que ilustra muy bien el trabajo que hacemos desde acá, desde Terapia Liberal. Así que bueno, un gran agradecimiento a Emi. Les dejo el link en la descripción para que vean el trabajo que hace, excelente con indumentaria, y lo que nos trae a este capítulo, a esta edición. American Conspiracy, conspiración americana, los crímenes del pulpo, ¿no?, de Octopus Murders. Les quiero plantear de una forma, digamos, diferente este capítulo. Este documental trata sobre el caso del periodista Danny Casolaro, quien aparecería muerto en una habitación de hotel del Sheraton de Martinburg, en Virginia, el estado donde se encuentra el headquarter, ¿no?, el cuartel central de la Central de Inteligencia, la CIA, y como en tantos otros casos que se repite la misma dinámica, Danny Casolaro está investigando una serie de notas, de información realmente impactantes. En mi caso les confieso que durante mucho tiempo estuve con la idea de hacer un programa sobre la investigación de Casolaro, sobre el pulpo, y lo que después derivaría en otra cuestión que vamos a dejarlo, digamos, lo que podría haber sido. Porque es cierto que varios de las notas que se encontraron en el domicilio de Casolaro y algunos amigos y demás refieren, inclusive está la primera página del borrador de lo que sería su libro. Fíjense, acá tienen en pantalla, ¿no?, ese primer borrador que tenía del libro que estaba llevándole a distintos editores a ver si lograba la publicación, que hasta el momento del fallecimiento había fracasado, ¿no?, con esa misión de lograr un editor que lo publique. Lo cierto es que fue un caso que en lo particular a mí me llamó mucho la atención, me atrapó y te hace entrar en una maraña de situaciones, de temas, de distintos agentes que están operando. Por ello no es casual la metáfora que utilizara Casolaro, el pulpo. Mientras yo mismo me sumergía en la cantidad de documentos desclasificados que hay del FBI y demás, fíjense, acá podemos ver, ¿no?, un par de aquellos que están archivados en internet, que se pueden acceder fácilmente, expedientes, anotaciones de Casolaro, libros de Casolaro, recortes de diarios que tenía y demás. Como vemos, cientos y cientos de hojas oficiales sobre la investigación. Ahora, ¿de qué se trata la investigación? Para aquellos que no lo saben, lo voy a resumir lo más breve que pueda de esta forma. Danny Casolaro era un periodista que en realidad aspiraba a ser escritor. Como escritor no le había ido tan bien, aunque había llegado a publicar 2 libros que habían pasado sin pena ni gloria, y luego se había montado, había desarrollado una publicación referida a informática en los años 80, a computación, ¿no?, en los años 80, cuando empezaba la computación a explotar, digamos, en el consumo masivo. Esa publicación especializada sobre informática le fue bastante bien, aunque todos aportan lo mismo, de que Danny era una persona a la que le encantaba la vida, le encantaba divertirse, estar con amigos, por lo que no era muy cuidadoso con el dinero. Inclusive algunos señalaban que, bueno,
no estaba sacando de su publicación de informática el dinero que podría haber sacado si estuviera bien gestionado. Lo cierto es que a raíz de sus contactos en esta publicación que hacía de informática, llega a el caso Inslow. Acá vemos a Bill Hamilton con su esposa Nancy, quienes eran los dueños de la compañía Inslow. Una compañía que había desarrollado un software de Big Data, lo que hoy entendemos como Big Data, procesamiento de grandísimas cantidades de datos, a pedido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Este software llamado PROMIS es el antecesor del PRISM, la denuncia que harían Snowden y Assange sobre el sistema de vigilancia masivo del gobierno de los Estados Unidos sobre el mundo entero. Lo cierto que Bill Hamilton, el dueño de Inslow, de un día para el otro dejó de recibir sus pagos de parte del Departamento de Justicia y empezó a sospechar que algo andaba mal. Para más información, luego empezó a recibir llamados de algunas organizaciones alrededor del mundo pidiéndole servicio técnico sobre su software. Organizaciones a las que él no le había vendido nunca ese software. Lo que se demostró en los tribunales fue que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos básicamente le pirateó su software, tomaron el código fuente, lo modificaron y ese software lo utilizaron para vendérselo a agencias de inteligencia de países amigos para que primero espíen a rivales geopolíticos alrededor del mundo y luego también para utilizarlo para espiar a los socios propios de la CIA y sus aliados. Esto, como pueden escuchar, constituía verdaderamente una noticia ultra explosiva. Un software que ha pagado por el Departamento de Justicia, que en teoría iba a servir para digitalizar los datos judiciales de cada uno de los estados de los Estados Unidos y luego interconectarlos para que pueda haber una averiguación de antecedentes o de causas o cualquier dato que se pueda relacionar, ¿no?, en una gigantesca base de datos. Bueno, de golpe enterarse que lo habían pirateado, lo habían modificado y todo para vendérselo a aliados potenciales para espiarlos, ¿no? Espiar a los propios socios de la inteligencia estadounidense, ciertamente es un escándalo. Para el propio Danny Casolaro, que insisto, aspiraba a ser escritor, probó con ser periodista especializado en temas de tecnología, pero vio esta oportunidad, este descubrimiento del caso Inslow, el caso PROMIS, como un medio para retomar su carrera de escritor, en este caso de periodismo de investigación. El documental de Netflix decide tomar el camino de seguir la investigación de Christian Hansen. ¿Y quién es Christian Hansen? Un periodista con un notorio parecido al propio Danny Casolaro. Una de las exparejas de Casolaro que aparece en el documental dice que lo extraño que le resulta esto, ¿no? Lo raro que sea tan notorio el parecido entre Hansen y Casolaro, pero lo describen como un periodista también sin interés por la política o la economía o ninguna de estas historias, que se ve atraído por la historia de Casolaro, la historia del pulpo, y termina siendo devorado por ella, obsesionado con seguir encontrando link tras link, conexión tras conexión, dentro de una gigantesca mega conspiración. El documental se encarga de señalar cómo los cambios que está experimentando Hansen los trata en un paralelismo con el propio Casolaro, básicamente planteando, pasan de ser personas alegres, personas sociables, a ser personas totalmente opuestas, ¿no? Personas deprimidas, antisociables, consumidas por la historia. Inclusive, haciendo hincapié en este parecido físico, y también la aparición de las mismas fuentes, las mismas personas que le otorgaban, le daban información al propio Casolaro. Todo para desentrañar este gran misterio del pulpo, que ahí, como se puede ver en el gráfico más que elocuente, una absoluta conexión de miles y miles de temas diferentes. Y debo reconocerles que a mí también me pasó algo similar. Es tanta la información, las cosas
desclasificadas, como mencionaba antes, que uno también termina absorbido por una catarata, una maraña de información, donde hay muchísimo que es incomprobable, hay muchísimo que son simplemente presupuestos o probabilidades, posibilidades o conexiones que a veces están un poco forzadas, hay que decirlo. Pero también, dentro de la investigación de Casolaro, había hechos muy concretos, muy demostrables, que ciertamente hielan la sangre. Como les decía, yo había querido hacer un video sobre esto y es tanta la información que terminé abrumado y dije, la verdad, creo que no puedo hacer una cosa así. Pero entonces ocurrió algo. Esta noticia que vi en NBC News. Los cárteles mexicanos de estas sustancias apuntan al último mejor lugar de los Estados Unidos. Los asociados de los cárteles han inundado Montana con esos productos y también han establecido operaciones en reservas indias donde la aplicación de la ley es escasa. Y más allá de toda la parte política o la parte difícil de comprobar de la investigación de Casolaro, incluido su dudoso final, ciertamente hay una parte que es muy clara, que es el tema de las reservas indígenas. El punto de inflexión en la investigación de Casolaro es cuando conoce a este señor, Michael Riconosciuto. Michael Riconosciuto, que ahí lo podemos ver de joven, acá en la actualidad como lo muestra el documental, ¿no? Donde tienen una entrevista el realizador y Christian Hansen con el propio Riconosciuto. Antes les decía que el software Promise había sido modificado. Quien alega haber sido el que lo modificó es Michael Riconosciuto. Michael Riconosciuto es una persona que, y esto está aprobado, hay material que documenta esto, con un coeficiente intelectual altísimo. De joven trabajaba a los 16 años en el laboratorio de un premio Nobel, una persona con una inteligencia increíble, una suerte de genio absoluto de la computación, de química y de trabajo con láseres. Michael Riconosciuto alega haber modificado él el software Promise para venderlo y cuenta que toda la operación para hacer quebrar Inslow y robarle el software Promise viene a cuenta de una devolución de favores para la campaña de Ronald Reagan con un dinero, $40 millones, que fueron transferidos a los secuestradores en Irán, ¿no? Recuerdan aquel escándalo en Irán, que después desembocaría en la sorpresa de octubre con la liberación al poco tiempo de que Reagan jura la presidencia. Riconosciuto alega de que él trabajaba para este grupo de contratistas de armas o empresas, fachadas de la CIA alrededor del mundo, desarrollando proyectos de armas, proyectos de software y demás, en particular trabajando dentro de las reservas, los territorios de las reservas indígenas, especialmente la de Cabazon en California. Estos territorios tienen una soberanía especial, un estatus de nación soberana, pero no con plenas facultades. Pero sí, dentro de su territorio tienen la posibilidad de ser ellos quienes se encarguen de la seguridad, de legislar y demás. No una soberanía plena, pero sí una soberanía bastante extensa. Para que lo piensen de esta forma, una suerte de zona franca aduanera, zona libre de regulaciones, controles y etcétera, en el medio de la mayor superpotencia del planeta, de los Estados Unidos. Esta reserva de Cabazon fue la primera que arrancó con esta idea de los casinos, tan popular para nosotros por los medios de comunicación y las películas y demás, y con la llegada de una figura bastante oscura también, el Dr. Nichols, presumiblemente también un operativo de la CIA, inorgánico evidentemente porque no figura en los registros oficiales, pero una persona con, como muestra bien en el documental, mudanzas continuas por todo el mundo, estableciendo distintas organizaciones con estos pueblos originarios.
es quien se presenta ante los jefes de la tribu de Cavazon y les plantea esto de hacer los casinos y demás, aprovechar las características especiales, legales, que tienen estos territorios. En un momento, y esto lo muestra el documental, en la década del 80, parte de la tribu empieza a cuestionar que el único que se está llenando de plata es el Dr. Nichols y la gente de Cavazon no están viendo nada y planea llevarlo a la justicia a buscar una forma de anular los contratos que tenía firmados con la tribu para desarrollar estas explotaciones comerciales. En la pesquisa de documentos para probar todo lo que estaba ocurriendo, Fred Álvarez, que era quien estaba llevando adelante este movimiento, esta denuncia, encuentra material que probaba sin ningún tipo de dudas, la utilización del territorio para pruebas con armas químicas, con armas experimentales, digamos, dentro de la reserva. A la mañana siguiente, Fred Álvarez aparece junto a sus dos mejores amigos, todos con un tiro en la cabeza, en lo que se denominó el triple crimen de Cavazon. Lo cierto, como les dije al principio, es que Dani Casolaro estaba analizando cambiar el título de su libro del pulpo, de Octopus, a indio. Presumiblemente esto no lo vamos a saber nunca, pero quizás había visto que mucha de la información que le estaba dando Riconosciuto, por más que fuera cierta, iba a ser muy difícil de ser publicada por el altísimo grado de especulación o falta de pruebas de muchas de estas cosas. Pero lo cierto es que lo que estaba pasando en la reserva de Cavazon sí podía ser probado. Al punto de esto que digo es que cuando es encontrado el cuerpo de Dani, en su habitación no son encontradas ninguna de sus notas, pero sí es encontrado doblado en su zapato izquierdo un outline, un índice del último capítulo de su libro, donde la historia concluye con Fred Álvarez. Y en ese índice existe la mención de un tal Gilberto. Es un individuo al que se lo relaciona al cartel de Cali y digamos que cierra el círculo de la utilización de estas zonas, de estas reservas, como salvoconducto para el tráfico de sustancias, armas y eventualmente también puede ser personas. Recordemos que no es la primera vez, Casolaro no es el primero que detecta y denuncia, ¿no?, o investiga la relación entre la agencia, la CIA, los servicios de inteligencia y estas operaciones clandestinas, como se dio, por ejemplo, en Vietnam, como se dio justamente con los Contras en Nicaragua, o inclusive el caso de cómo de Colombia a Arkansas se movían sustancias a través de pilotos vinculados al Departamento de Estado. Son muchísimos los casos como estos que se implican los servicios de inteligencia que por sus características, y lo hemos cubierto en otro video, son ideales para esto. Presupuestos totalmente oscuros, operaciones fuera de los márgenes normales de la legislación, de la ley, y operaciones a lo largo y a lo ancho del mundo. Lo cierto es que Michael Riconosciuto le aportó un montón de información a Casolaro, información que lo hizo llegar a un personaje muy, ¿no? Algunos lo mencionan en la investigación como un Jason Bourne de la realidad, ¿no? Un tal Robert Booth Nichols. Un personaje que él se describiría como un facilitador de operaciones de la CIA alrededor del mundo. Lo cierto es que Casolaro, que venía de una familia de clase media alta, una clase acomodada de Virginia, sede de la CIA, una familia repleta de médicos, doctores, él salió el rebelde, el bohemio, el poeta de la familia, da realmente la impresión de ser una persona que se había metido en algo que lo superaba, pero no solo por la magnitud, sino por su propia ingenuidad para lidiar con gente muy pesada. Me parece completamente paradigmático el caso de cuando Casolaro conoce a José Cuéllar, quien termina siendo una de las principales fuentes en los últimos meses de vida de Casolaro. José Cuéllar era un oficial de contrainteligencia del ejército, y escuchen esto, Casolaro entra a un restaurante, esto el documental lo cuenta,
a encontrarse con una amiga y en la barra ve a una persona vestida de militar. Empieza a charlar con esta persona vestida de militar, este señor Cuellar, quien le pregunta a Casolaro: ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Soy periodista y estoy investigando el caso de Inslow. A lo que Cuellar le responde: yo tengo un montón de información al respecto, te puedo aportar un montón de datos, inclusive datos confidenciales. O sea, la verdad, hay que ser ingenuo para no creer que era una situación armada, una situación plantada. Pero parece que, por lo que dicen inclusive sus amigos, el perfil de Casolaro era ese. No era una persona que vivía en un estado de duda y demás, sino una persona alegre, ingenua y que siempre esperaba lo mejor de la gente. Pero se encontró el último año de su vida rodeado de gente como Michael Riconosciuto, quien además de escribir software y desarrollar armas esotéricas como las describen en el expediente del FBI, también se dedicaba a cocinar estas sustancias. Una suerte de Walter White real, podemos decir, citando al personaje de Breaking Bad. Y por el otro lado, a Robert Booth Nichols, un tipo que descrito él mismo como un facilitador de cosas que la agencia no puede hacer en forma a la vista de todos. Imagínense qué tipo de persona es. Y finalmente con este señor Cuellar, un agente de contrainteligencia, directamente. El documental, al igual que el documental, por ejemplo, que hicieran sobre el fiscal Nisman, acá de la Argentina, también con una partida dudosa, se centra en eso, ¿no? En tratar de fijar una ambigüedad respecto a qué ocurrió con el destino final de la persona, ¿no? Sea Casolaro o Nisman en aquella oportunidad. Y por el otro lado, plantear la investigación que estaba realizando, primero como una conspiración, con algunas cosas que podían llegar a ser ciertas, otras cosas que no, las cosas que podían llegar a ser ciertas, siempre vinculándolas a personajes corruptos y no involucrando al Estado ni al gobierno, o sea, no pintándolo como un sistema propio que se permita a través de estos organismos de inteligencia y las legislaciones. Cuando tantas veces desde este canal hemos hablado y hemos mostrado distintos casos donde se vinculan el poder global de los banqueros, ¿no? De las finanzas del dinero, a los servicios de inteligencia, inclusive desde su propia génesis. Está vinculado el clan de los Rockefeller con la CIA y con el FBI. Y a las distintas operaciones, ya sea como la de Jeff, por ejemplo, o, por ejemplo, tráfico de armas y demás. Y el documental, por último, termina fijando esa posición de lo peligroso que es terminar envuelto, ¿no? O consumido por la duda. La duda y este estilo de cosas de papel de aluminio, ¿no? Como lo fijan, como aliena a la gente. Pero hay unas cuantas cosas que el documental no dice, y hay unas cuantas cosas, que el documental miente descaradamente. Por ejemplo, una es la citación de Cuellar, ¿no? Ahora lo vamos a ver en detalle. Pero, por ejemplo, ¿no? Las cosas que omite completamente el documental, una es esto que acabo de decir, la utilización de los grandes bancos. Una parte de la investigación de Casolaro es sobre el escándalo del Banco de Crédito Internacional y cómo se utilizaba para mover dinero de Estados Unidos y los servicios a distintas operaciones, Irán, Nicaragua, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa interconexión entre el mundo de los grandes financistas, las grandes casas bancarias, los servicios y la política no es explotado. Curiosamente, ¿no? ¿Cómo lo iban a hacer? Como también, por ejemplo, omiten la vinculación de Robert Maxwell, el padre de Ghislaine Maxwell, la ex pareja de Jeffrey, el señor de la isla, en todo el caso del software Promise. Robert Maxwell está sindicado por varias fuentes, denunciado en distintos expedientes que están desclasificados, como el facilitador de la transferencia de ese software a distintos agentes, por ejemplo, la Unión Soviética. Y llegamos, ¿no?, al tema de la propia partida de Casolaro.
Fíjense, el documental establece la versión oficial, digamos, después plantea algunas dudas a la versión oficial y finalmente trae la revelación de Cuéllar mintiéndola descaradamente. Fíjense acá una nota de marzo del 2018 firmada por Emma North Best, quien acá lo pueden ver a la derecha, arriba de mi cuadradito, la cantidad de solicitudes de liberación de información que ha hecho Emma Best. Emma Best es una de las mayores investigadores sobre la situación del fallecimiento de Dani Casolaro y todo lo relacionado con Inslo. Fíjense, marca 13 razones para dudar de la narrativa oficial sobre la muerte del periodista. Primero, la policía contaminó a un perito con un video revelador y ocultando pruebas, ¿no? Y en cada uno muestra documentación al respecto. Dice, las afirmaciones de suicidio suelen citar las conclusiones del testigo experto, el doctor Henry Lee, quien había llegado a la conclusión de que la escena y las pruebas eran todas consistentes con un suicidio. Ese hallazgo se basó en parte en una recreación, escuchen, una recreación en video del fallecimiento de Casolaro, del cual la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, se niega a publicar una copia, sin citar una exención de la FOIA, ¿no? De la liberación del Freedom of Information Act, el Acta de Liberación de la Información. Posteriormente se descubrió que la misma fuerza policial había ocultado pruebas críticas al perito. La presencia de toallas que se habían utilizado para limpiar la sangre en el lugar. Las toallas fueron tiradas. Así, a ver, para que nos entendamos. El perito que dictaminó que se trataba de un suicidio lo hizo no en base a la observación directa sobre la escena del crimen, la escena del hecho. Lo hizo en base a un video que le reconstruyó la policía del lugar y encima en ese video le ocultaron pruebas como que se había utilizado toallas para limpiar sangre. Entonces, yo les digo, una persona con tendencias no a decidir por sí mismo quitarse la vida, ¿se va a tomar la molestia de limpiar el piso? ¿No? Sigamos. El maletín desaparecido. Poco antes de su partida, Casolaro tenía un maletín lleno de documentos y notas. Cuando encontraron su cuerpo, el maletín ya no estaba. En el mejor de los casos, esto indica que alguien encontró su cuerpo en secreto y retiró las notas. Y en el peor de los casos, significa que alguien más estaba allí cuando murió. Este es un punto que el documental saca, que miente descaradamente, ya lo vamos a ver, que es que probablemente sea Joseph Cuéllar quien estuviera en la habitación de Casolaro. El reporte BUA, que es el encargado del Departamento de Justicia para hacer un informe sobre lo que ocurrió, mintió sobre la existencia de un testigo. El informe BUA, que desestimó la muerte de Casolaro como un suicidio, no solo no reveló a uno de los testigos que vio el maletín justo antes de la muerte de Casolaro, sino que afirmó falsamente que la policía encontró solo a una persona que pensó que había visto el maletín. O sea, decían que un solo testigo había visto el maletín. Pero en realidad fueron dos. A un testigo lo ocultaron, mintieron ocultando el testimonio. Que ahí está la captura de pantalla, ¿no? El facsímil de la declaración. Una revisión de las notas policiales manuscritas demuestra que esto es falso, ya que un segundo testigo afirmó muy claramente que vio sin duda un maletín lleno de papeles poco antes de que Casolaro muriera. Estas declaraciones fueron bloqueadas, ¿no? Selladas por el Departamento de Justicia. El informe BUA también mintió sobre un testigo que escuchó amenazas. Mintió con respecto a cuándo y con qué frecuencia un testigo escuchó estas amenazas contra Casolaro. Que agrego, Casolaro le había dicho a su familia, si me pasa algo, no es un accidente, no lo crean. Y cantidad de sus amigos hablaban de esto, de las amenazas que estaba recibiendo continuamente. El FBI mintió al Congreso. A ver, todo esto no está en el documental. El FBI presionó a los agentes para que concluyeran que era un suicidio. Más de la mitad de los agentes del FBI que investigaron la muerte de Casolaro cuestionaron la conclusión de que se trataba de un suicidio.
y recomendaron una mayor investigación, a pesar de ser conscientes de que esto era una amenaza para sus carreras. Acá tengo que agregar que el FBI, ya lo vamos a ver seguramente, mintió también respecto a si estaban investigando a Casolaro en el momento de su muerte o no. Pero una cosa increíble, el agente Thomas Gates del FBI, que estaba asignado al caso, se acercó a Casolaro para advertirle sobre Robert Booth Nichols, del peligro que constituía para Casolaro tratar con ese individuo. El 90% del archivo del FBI ha desaparecido. El FBI y el Departamento de Justicia no parecen ponerse de acuerdo sobre el estado del expediente de Casolaro y el Departamento de Justicia afirma que más del 90% ha desaparecido, así como lo escuchan. Calculan que alrededor de 1000 páginas. Ahora, el principal sospechoso amenazó a Casolaro. Estamos hablando de Joseph Cuellar, que ya lo mencionamos antes. Según su exnovia, el principal sospechoso de la muerte de Casolaro, Joseph Cuellar, había amenazado previamente a Casolaro. El Departamento de Justicia también ignoró las coartadas contradictorias del principal sospechoso. Cuellar, que esto sí lo muestra el documental, declaró en un momento que él se encontraba en Washington, al momento del fallecimiento de Casolaro, a 1 hora y media de distancia, y en otra entrevista declaró que estaba en Panamá. ¡Panamá! A ver, ¿cómo podés tener coartadas tan contradictorias y que pase como algo desapercibido? Acá el punto 10 es ese, ¿no? Justamente la coartada final, que es que estaba en Washington, en realidad no es coartada porque estaba 1 hora y media de viaje. Tranquilamente podría haberse desplazado. El FBI dijo que la policía local no cooperaba. Se refirió a la resistencia casi total por parte de la policía y la fiscalía de Martinsburg para la investigación, señalando que había poderes más altos, presumiblemente el Departamento de Justicia, podemos especular, quien bloqueaba la investigación. En el mismo orden, el FBI dijo que el Departamento de Justicia no cooperó y retuvo el informe BUA sin redactar, ¿no? Sin esas líneas donde se tacha lo que se quiere censurar. Un grupo de trabajo del FBI solicitó una copia del informe BUA sin censura y el Departamento de Justicia se negó a su acceso, incluida la información más relevante para la investigación, sin haber proporcionado ningún tipo de explicación. 13. Hubo intervenciones telefónicas no denunciadas. Las exenciones citadas por retener materiales implican que hubo una escucha telefónica no revelada en la investigación de Casolaro. En resumen, dice la nota, la investigación fue incompleta y se ocultaron pruebas y se fabricaron pruebas. El FBI estuvo bajo presión para concluir que se trataba de un suicidio, pero aún así lo cuestionó. Tanto la policía como el Departamento de Justicia no cooperaron. Se dijeron múltiples mentiras. El principal sospechoso mintió sobre su coartada y al final no tiene ninguna que se sostenga. ¿Qué le sucedió exactamente a Casolaro sigue siendo un misterio? Pero hay más de una docena de razones por las cuales la investigación oficial y la explicación resultante no responden ni pueden responder las preguntas sobre su suicidio. Ahora, dije en repetidas ocasiones que el documental miente flagrantemente con el tema de Cuellar. Básicamente plantean que ellos son los que hacen un pedido de liberación de información y que obtienen de la policía de Martinsburg, después de numerosos pedidos, acceso al archivo que tiene la policía sobre el caso y que ahí en el archivo encuentran un testimonio de la persona que se hospedaba en la habitación de al lado de Casolaro, donde informa que vio a una persona entrar a la habitación a la noche y realizan un identikit de esa persona con un parecido notable a Joseph Cuellar. ¿Por qué mienten flagrantemente? Porque esa información de que Cuellar podría ser la persona que fue identificada ya se sabía desde el año 2018. Documentos desclasificados ponen en duda la narrativa oficial de Washington sobre la muerte de Danny Casolaro. Bueno, ¿de qué se trataba? A ver, vamos a ver. Dice, Hamilton, el dueño de Inslow, se pregunta si Cuellar era el hombre que una criada anónima, una mucama, del Sheraton, el hotel donde ocurrió todo esto, le dijo a la policía de Martinsburg que vio salir de la habitación de Casolaro la mañana de su partida, el 10 de agosto. El hombre misterioso fue mencionado en una reunión entre Bill y Nancy Hamilton y los abogados
de Inslow con el fiscal federal adjunto Stephen Zipperstein y el agente especial del FBI Scott Erskine en marzo de 1994. Charles Work, abogado de Inslow, siguió el tema en una carta el 14 de marzo dirigida al fiscal adjunto John Dwyer. Consideramos significativa la confirmación del agente especial Erskine durante la reunión de que una criada del Sheraton Inn de Martinsburg, Virginia Occidental, había visto a un hombre salir de la habitación del hotel del señor Casolaro la mañana de la muerte. Según el agente especial Erskine, la policía local tomó declaración a la empleada del hotel en la que ella dio una descripción como testigo ocular del hombre que vio salir de la habitación. Un hombre de unos 30 años con excelente bronceado que vestía una camiseta a la moda, pantalones oscuros y náuticos. Pero lo cierto es que Casolaro le había dicho a todos sus conocidos que se estaba dirigiendo a Martinsburg para entrevistar a la fuente que le iba a dar la documentación que cerraba la investigación y confirmaba todo este gran, monumental trabajo de investigación. Pero lo que no señalan es a quién fue a ver y quién lo mandó a ver a esa persona. Vamos a compartirlo. Bettinger, que es la señora de limpieza que vio el maletín con todos los documentos de Casolaro, el maletín que desapareció, el 9 de agosto, fue el mismo día, por la mañana, que Casolaro se reunió con William Turner, un ex empleado de Hughes Aircraft, quien dijo que entregó 2 paquetes de documentos a Casolaro en Martinsburg. Turner había estado guardando los documentos a buen recaudo para Casolaro, y en una declaración jurada, Turner explicó que Casolaro planeaba intercambiar información con su fuente para obtener más información sobre Inslow. Turner afirmó que los documentos incluían impresiones de computadora y otros documentos que Casolaro había recibido de fuentes anónimas y de Alan Standorf, y documentos relacionados con la venta del software Promise modificado a Canadá, Australia e Israel. Casolaro le dijo a Turner que la reunión con una fuente de Martinsburg había sido organizada por Joseph Cuellar. Entonces, Casolaro se reunió con Turner, recogió esa documentación, 2 paquetes de documentos, para ir a reunirse con una fuente anónima en un encuentro coordinado por Joseph Cuellar, agente de contrainteligencia del Ejército de los Estados Unidos. Ahora, en 1992, Hamilton comenzó a recibir información de una fuente de inteligencia estadounidense nunca identificada a través de un tercero, un oficial retirado de la División de Investigación Criminal del Ejército. Mi fuente de inteligencia afirmó que Danny Casolaro, fue asesinado por el mayor de inteligencia de las Fuerzas Especiales del Ejército, Joseph Cuellar, en el curso de una operación de inteligencia encubierta. El objetivo de la operación era recuperar todas las copias de las impresiones de computadora de un sistema de base de datos de vigilancia nacional basado en Promise de la Agencia de Inteligencia de Defensa llamada Main Core, adquirido con la ayuda del empleado de la Agencia de Seguridad Nacional, Alan Standorf, quien también fue encontrado muerto a golpes en el asiento trasero de su automóvil en un estacionamiento del Aeropuerto Nacional de Washington en enero de 1991. Bueno, por último quiero agregar, antes de hacer el cierre, The Last Circle, ¿no? El último círculo, escrito por Sherry Seymour, una periodista de investigación, que ¿por qué lo traigo a colación? Sherry Seymour estaba investigando, ella era de la zona de Indio, en California, donde está la reserva Cabazon, estaba investigando el caso de Álvarez y por qué estaba tan inundado con drogas la zona. Esa investigación la hizo llegar a puntos en común con la de Danny Casolaro, sin conocerse y sin tener información al respecto. Casolaro se centró en la parte de la el pulpo, la mega conspiración, Sherry Seymour en la parte de lo que pasaba en la reserva. Ahora, Sherry Seymour lo cuenta y está en el documental contándolo, que se le acercó Robert Wood Nichols y cuenta una situación absolutamente bizarra donde le muestra una grabación alterada de la cinta de Zapruder, la famosa cinta del asesinato de John Fitzgerald Kennedy.
Y ella especula, me mostró esa cinta modificada para poder tener una negación plausible de lo que había ocurrido en esa reunión. Una cosa verdaderamente bizarra, ¿no? Pero lo que marca cómo se mueven estos círculos. Nichols es el que la deriva a Seymour a la investigación de Casolaro y ella saca su libro completando la investigación de Casolaro, pero enfocándola por el lado de lo que ocurría en la reserva. Lo cierto que documentales como este, American Conspiracy, El Pulpo, The Octopus Murders, que saca Netflix, puede que le traiga a mucha gente, al gran público, este caso, ¿no? Pero planteándolo todo de un escepticismo y un desdén, digamos, por meterse a cuestionar o investigar el gobierno. Y como dije antes, dejando fuera de cualquier cuestión que el gobierno mismo puede ser el que está detrás de esto, o inclusive una conclusión aún peor, que nada es lo que parece. Como dice Bud Nichols en el documental este, nada es lo que parece, porque quizás lo que vos creés que es el gobierno en realidad es una fachada que esconde otros factores de poder que encima son aquellos que manejan el crimen organizado alrededor del mundo. Lo cierto es que este documental omite completamente un detalle que, a mi entender, es una pieza absolutamente clave de toda esta cuestión. Que el software Promise no solo fue modificado para infiltrar las agencias de seguridad alrededor del mundo. El software Promise también fue modificado para servir a intereses financieros, para manejo de Big Data de transacciones financieras. Y si uno considera que el principal activo de BlackRock, uno de los grandes poderes de este mundo, es su software Aladdin, que le permite monitorear y llegar a información muchísimo más rápido que a su competencia, me parece que estamos viendo en el mundo de hoy, en la actualidad, ramificaciones del caso Inslow y la investigación de Dani Casolaro, con Prisma por el lado de la vigilancia, con software como Aladdin para monitorear y controlar los movimientos financieros, y como vimos en la nota que mostré de la NBC, las mismas situaciones, las mismas cosas ocurren en el día de hoy. Entonces, poco ha cambiado en el mundo, inclusive los medios mainstream como Netflix, que no promueven la duda, no promueven la investigación, sacan productos que mienten descaradamente y mantienen esa idea en la percepción del público de que cuestionar lo que hace el gobierno o perseguir el rastro del dinero o es de locos o es tan riesgoso que vas a terminar como Dani Casolaro. Déjenme cerrar con esto. Antes refería al caso del fiscal Nisman. Con las obvias diferencias del caso, fíjense esto. Tenés una escena del crimen que todo parece indicar un suicidio, pero también todo te hace ruido respecto a si verdaderamente fue un suicidio. En el caso de Casolaro, algo que no dice el documental, en el informe del forense se encontraron golpes. En ambos casos tenemos momento clave, uno a punto de dar un testimonio frente al Congreso, Casolaro a punto de reunirse con una fuente que él creía la definitiva. En ambos casos el lugar del hecho es concretamente el baño. En ambos casos el accionar policial es más que dudoso o de una impericia importante. En ambos casos se apuran a dictaminar que se trata de un suicidio y en ambos casos las víctimas estaban siendo alimentadas por servicios de inteligencia. Quizás en un intento por averiguar hasta dónde habían llegado, quizás en un intento de utilizar a ambas personas como instrumento en una interna dentro de estos propios organismos. Lo cierto es que se trata en ambos casos de situaciones que no deberían ser olvidadas y dejadas a su suerte, ¿no? Y en el caso de Dani Casolaro, les recomiendo, obviamente pueden ver el documental de Netflix, pero les recomiendo altamente que vean otro material. Por ejemplo, en esta plataforma en YouTube se puede encontrar el episodio de Misterios sin resolver, Unsolved Mysteries, que trata el caso de Casolaro. Increíblemente lo tratan más que bien. Y también se puede encontrar el episodio especial que le dedicara
James Corbett al respecto. Requiem para los suicidados, Dani Casolaro. En ambos casos les van a dar información mucho más mejor instrumentada y más coherente realmente con la realidad, con la verdad, que esta versión naif, licuada o degradada, ¿no?, del caso de Dani Casolaro. La gran pregunta que me hago es por qué Netflix elige en este momento sacar un documental de este tipo, más teniendo en cuenta de cara a las revelaciones que están saliendo sobre la actuación de la CIA en Europa y de cara a un año electoral en los Estados Unidos. Solo podemos especular, pero lo importante es que no nos dejemos manipular por la información que dicen. Así que bueno, tras este largo video, espero que lo hayan disfrutado. Aquellos que quieren colaborar con el canal para mantenerlo con vida, encontrarán los links en la descripción. Soy Nicolás Martínez Laje y nos vemos en una próxima edición de Terapia Liberal. Nuevamente gracias a Emi por las remeras que me mandó y nos estamos viendo. Muchas gracias por estar ahí.